Bueno, lo primero de todo es pedirles disculpas a las personas que nos estuvieron pacientemente esperando en la sala Zoom. Hoy la facultad, la universidad, está con los efectos de un paro del personal no docente, un paro que en lo personal encuentro muy fundamentado realmente, porque es un sector que la está pasando muy, muy, muy mal, pero que nos ha generado una serie de inconvenientes con los eventos que ya teníamos, que bueno, hemos conseguido resolver, pero no hemos podido volver el tiempo atrás. Por muchas ganas que teníamos, no hemos podido. Hay tantas cosas que podríamos hacer si volviéramos el tiempo atrás. Lo cierto es que el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hace mucho tiempo que tiene una relación muy especial con, por un lado, la bioética jurídica y, por otro lado, con una de las más ilustres figuras que en nuestro país representan a esa disciplina, que es el profesor doctor Eduardo Tinant. Yo no voy a hablar ahora de él porque voy a hablar después, pero quiero darles la bienvenida y pasarle la palabra al profesor Rodolfo Sebastián Soto, que es quien funcionará como excelente coordinador de nuestra reunión de hoy, destinada a la presentación del libro Bioética Jurídica del profesor Tina. Profesor Soto, le paso entonces a usted la palabra. Bien, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí coordinando esta reunión y esta exposición. Va a empezar exponiendo la doctora Noemí Goldestam de Renfeld. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, directora del programa de actualización en bioética del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires y autora de libros y artículos de la especialidad. Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo especialmente, Eduardo, tu generosa invitación para presentar este libro. Para mí es un honor y por otro lado me permitió tomar contacto con una obra que tiene un innegable valor académico. Esta obra es una recopilación de ideas trascendentes para la bioética que exceden las normas jurídicas, es decir, se van repitiendo en las distintas normas, transformándose en guías realmente estructurales. El libro interpela e impacta desde la primera frase, y no es una manera de decir, literalmente, porque empieza diciendo: olvidar o negar el holocausto es parte del holocausto. Y desde esa fórmula, desde esa sentencia, desgrana con innegable maestría la innegable influencia que este funesto acontecimiento tuvo tanto en el nacimiento como en el desarrollo de la bioética. El libro está dividido en 5 capítulos. El primero de ellos aborda la noción de bioética y, sobre todo, lo que más me sorprendió, cómo va mostrando los distintos cambios que la misma definición de bioética ha ido sufriendo y su relación actual con la neuroética, su ampliación, su significado actual ampliado a la pobreza, a los animales, cosas que eran impensadas inicialmente. Y en este primer capítulo nos presenta las distintas formas en las que es posible examinar hoy en día la bioética. Empieza con la bioética fundamental, que refiere a los principios, a los valores morales, la bioética clínica, referida a la relación médico-paciente, las investigaciones en seres humanos, la bioética genética, todo lo que tenga que ver con la farmacogenética, biomedicina regenerativa, la bioética sanitaria,
donde pone la mirada no solo en los sistemas de salud, sino en la preservación y asignación de recursos, tan delicado tema bioético. La bioética social, donde incorpora la noción de pobreza, de vulnerabilidad, y acá enfoca los principios de justicia y de equidad. La bioética institucional, referida a los comités de bioética, tanto de investigación como hospitalarios, la bioética ambiental, esto que mencioné antes, donde mira el mundo como un entorno, como una morada, y se introduce en la ecología y el daño ambiental, y termina con la bioética jurídica, que es la regulación normativa. Esta bioética jurídica va a ser el contenido del capítulo 2. En ese capítulo 2 ya nos lleva a preguntarnos, ¿es un derecho de la bioética o en la bioética? Y por otro lado, confronta o acerca, en algunos casos, separando o vinculándolos, los principios bioéticos con los principios jurídicos. El capítulo 3 es en el que me quiero detener. Es el que refiere a la bioética y el derecho de familia. Tiene distintas partes. El primero de ellos enfoca, sin dudar, uno de los temas, diría yo, más espinosos de la bioética, que es el comienzo de la vida humana. Y el autor se manifiesta rotundamente en un momento determinado, sosteniendo que eso es vital para poder explicar el estatuto moral del embrión. Fija los distintos momentos en la evolución del ser humano: fecundación, singamia, anidación, formación y funcionamiento de la cresta neural, e indudablemente sostiene que para él el inicio de la vida humana opera con la fecundación, es decir, la hora cero, y enuncia algunos fallos que apoyan esta postura, fallos de la Corte, como Portal de Belén o Mujeres en Lucha por la Vida, o el fallo Rabinovich Ricardo sobre medidas precautorias del año 99. En este punto me gustó mucho cómo cuestiona la fórmula reproducción humana asistida, pero propone por qué sustituirla, ya que el ser humano no es reproducido, sino procreado. Y acá plantea unos temas bioéticos interesantes. ¿El embrión humano es persona o no es persona? ¿Existe un derecho al hijo? Pero es todavía más agudo, porque se pregunta, ¿existe un derecho al hijo sano? A continuación, encara la ovodonación. Vemos con esto que está muy actualizado. Las técnicas, la técnica refiere a aquellas mujeres que no tienen óvulos o que tienen óvulos de mala calidad o que tienen óvulos que podrían transmitir enfermedades genéticas, y entonces utilizan óvulos de una donante para ser fertilizados por técnicas de reproducción asistida y transferidos. Y aquí muestra el conflicto entre dos grandes bienes jurídicos, dos grandes derechos que confrontan. Por un lado, el derecho a la identidad de la persona nacida de estas técnicas, pero por otro lado, el derecho a la intimidad del donante, es decir, pone el acento en el anonimato. ¿Qué debe prevalecer? ¿El anonimato para defender la intimidad del dador o el derecho a la identidad de la persona nacida por estas técnicas? Y propone tres soluciones posibles. Una de ellas, el anonimato total. En este caso dice, nunca, bajo ninguna circunstancia, el nacido de estas técnicas puede conocer dato alguno de quién fue el donante. En este caso, claramente se privilegia el derecho a la intimidad por encima del derecho a la identidad. La postura intermedia postula que puede conocer la persona nacida por estas técnicas, ese niño, o eventualmente cuando sea mayor de edad, los datos biogenéticos, no así los datos filiatorios. Y la tercera postura privilegia absolutamente el derecho a la identidad por sobre el derecho a la intimidad,
y en este caso postula que debe ser absolutamente conocido todo aquello que provenga del donante. A continuación aborda los exámenes prenatales. Nos dice que hay de 4 grupos: preconceptivos, aquellos que se hacen antes de tener descendencia; preimplantatorios, los que se realizan previo a la transferencia del embrión al útero; prenatales, los que se hacen durante el embarazo; y postnatales, los que se hacen a partir del nacimiento. Y acá nuevamente muestra una dualidad. ¿Para qué se hacen estos estudios? Para conocer con anticipación las patologías que pueda tener este ser en gestación. Ahora bien, nos dice el autor que solo un 15% de las patologías que se conocen pueden ser tratadas intrauterinamente. Entonces, detectarlo genera un conflicto para el mismo ser en gestación. ¿Le sirve para ser curado o protegido, o es una condena a muerte porque con este diagnóstico va a ser víctima del aborto? Y entra en un tema de enorme contenido ético, que es qué pasa cuando estos estudios determinan un embarazo totalmente incompatible con la vida, por ejemplo, una anencefalia. ¿Qué tiene que prevalecer? ¿El derecho del feto a vivir la totalidad de la vida intrauterina? ¿O es para la mujer gestante un acto supererogatorio exigirle que continúe con esa gestación? Por eso marca la, la característica ambivalente que tendrían estas pruebas. Por otro lado, refiere al nuevo paciente, así lo llama, nuevo paciente. ¿Por qué nuevo paciente? Porque es un paciente que está dentro del cuerpo de otra persona y quien va a prestar el consentimiento es la otra persona. Y la otra persona va a estar prestando un consentimiento para algo que no es en su propio beneficio. Todas estas cuestiones son nuevas. Las nuevas técnicas nos llevan a plantearnos estos nuevos conflictos. A continuación toma un fallo, un caso puntual interesante. Una pareja realizó técnicas de reproducción humana asistida, transfirieron embriones, nació un hijo. Crioconservaron 5 embriones más. Años después la pareja se separa y finalmente se divorcia. La mujer presenta una acción de amparo, de protección de estos embriones, pidiendo que se los implanten a pesar de la oposición de su exmarido. La justicia en primera instancia falla a favor de la mujer y la Cámara respalda esta decisión, apoyado en 2 ejes. Uno que coincide con lo que el autor había manifestado previamente, en cuanto a que consideran que la vida comienza desde la fecundación. El segundo eje tiene que ver con la teoría de los propios actos, dado que habían firmado un contrato y en ese contrato decían que iban a utilizar los embriones para sí, y en caso de que no se pusieran de acuerdo, renunciaban a la destrucción y eventualmente autorizaban la donación a una pareja estéril. Acá el autor se introduce en todo lo que tiene que ver con la teoría del consentimiento informado, explica cómo nace, cómo se desarrolla, y dice que habían firmado que solo podían revocar ese consentimiento hasta el momento de la fecundación. Con absoluta honestidad intelectual, el autor dice, no todos opinan como yo. Y entonces trae inclusive los nombres, las voces de Aida Kemmelmacher, de Marisa Herrera, que se manifiestan en contra de esta postura, dejando al lector la posibilidad de conocer las 2 campanas realmente. El tema que encara a continuación va a ser el de la gestación por sustitución. Ahí va a explicar la diferencia entre una madre portadora y una madre sustituta, como él llama. Madre portadora va a ser aquella a la que se transfiere un embrión fecundado con gametos de la pareja
que encarga el niño, y madre sustituta, en cambio, es aquella que es inseminada con semen de la pareja que quiere tener el hijo. Y acá plantea cuestionamientos desde el punto de vista médico y desde el punto de vista jurídico. ¿Existe un derecho al hijo? Se pregunta. ¿Existe un deseo de ahijar o un derecho al hijo? Al igual que en el caso de la ovodonación, ¿cómo se resuelve el derecho a conocer los orígenes biológicos? ¿Existe una posible instrumentación de las mujeres más vulnerables, las más pobres, en este tipo de prácticas? ¿Cómo opera la objeción de conciencia de los integrantes del cuerpo médico? Y cuando entra a los cuestionamientos jurídicos se pregunta si hay un contrato y este contrato es declarado nulo. ¿Es una nulidad absoluta o una nulidad relativa? En todo caso, ¿está en juego el interés público o el interés privado? Y fundamentalmente la pregunta base, ¿es compatible este contrato con nuestro sistema normativo? Y explica las posturas a favor de la regulación, sobre todo las que sostuvieron en su momento las autoras de este capítulo del Código Civil y Comercial de la Nación. Regular implica controlar, de alguna manera evita perjudicar a las personas vulnerables. En contra, y la eventualidad de turismo adoptivo, la inconstitucionalidad eventualmente. Finaliza el capítulo dejando las dudas y las certezas que le han surgido de todo esto. El capítulo siguiente habla de los trasplantes de órganos. Se enfoca en un artículo en particular que está presente en las sucesivas leyes de trasplantes, inclusive en la ley actual, que dice que cuando la donación es entre personas, es decir, no cadavérica, tiene que haber un determinado vínculo entre donante y receptor, un vínculo de parentesco que marca la ley. ¿Por qué tiene que existir ese vínculo? Porque con eso la ley presume que va a haber gratuidad del acto, que va a ser altruista, solidario, que no va a haber comercialización. Pero el autor va más allá y dice, puede pasar que no exista este vínculo de parentesco, que haya amistad, y ahí hace toda una elaboración filosófica de lo que es la amistad. Y entonces se puede presentar la situación que no existe este vínculo, pero que los fines buscados en la ley para evitar la comercialización se presenten igual. Y con esto justifica por qué las leyes presentan un artículo que le permite a las autoridades judiciales intervenir para dar la autorización o, por el contrario, prohibir la donación entre personas, que no va en contra del artículo legal, sino que de alguna manera complementa este artículo. Cierra este capítulo con una crítica durísima a un fallo sumamente cuestionable que confunde muerte con síndrome vegetativo permanente y demás, un fallo dramático para lo que es la trasplantología. El capítulo 5 habla de la bioética jurídica al final de la vida, y acá enfoca tal como él lo llama, luces y sombras de la ley de muerte digna, critica la calificación de digno, indigno. La dignidad, dice, se define por oposición, lo que no es indigno, y habla de la indignidad del enfermo y demás. Y finalmente, el último capítulo refiere a los derechos personalísimos con un enfoque especial del derecho a la salud y de las investigaciones en seres humanos. La bioética jurídica nos recuerda que detrás de cada norma, detrás de cada decisión, hay personas, hay historias, hay valores en juego. Y lo que este libro hace es justamente convocarnos a eso, a pensar con rigor los temas bioéticos, pero también
con mucha responsabilidad y sobre todo con enorme sensibilidad. Realmente, Eduardo, celebro profundamente la aparición de este libro y te vuelvo a agradecer el honor que me concediste para presentarlo. Bien, a continuación expondrá la psicoanalista Griselda Moreira. Ella es magíster en bioética de Flaxo Argentina, diplomada superior en bioética Flaxo Argentina, diplomada en bioética con orientación en reproducción asistida de la Universidad y Salud. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí y quiero agradecer la invitación, especialmente Eduardo. Muchísimas gracias por permitirme estar en este acto. También por la posibilidad de hacerlo en nombre de Bioeticar Asociación Civil. Es un gusto estar en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Buenos Aires, un espacio que no solo forma juristas, sino que también permite pensar problemas que exceden lo estrictamente jurídico. Y en lo personal, esta mesa tiene un valor especial para mí. Estar acompañada por la doctora Noemí Rempel, con quien inicié hace ya casi 15 años mi formación en bioética, es algo que no deja de ser significativo. Y compartir este espacio con el doctor Rabinovich Birman del mismo modo. No voy a intentar resumir el libro porque creo que Noemí ha dicho con maestría todo lo que trata el libro maravillosamente. Así que voy a elegir más bien describir su contenido y me interesa compartir algunas de las preguntas que su lectura me fue dejando. Hay una en particular que atraviesa toda la obra, aunque no siempre está formulada de manera explícita, y es ¿qué entendemos hoy por ser humano? Es una pregunta simple en su formulación, pero profundamente exigente en sus consecuencias, porque ya no se limita al plano de las ideas. Por el contrario, aparece de manera constante en situaciones muy concretas, en la práctica médica, en las decisiones jurídicas, en los vínculos, en el inicio y en el final de la vida. A mi entender, uno de los ejes más potentes del libro es la reflexión sobre lo que yo entendí como la relación entre cuerpo y subjetividad. Durante mucho tiempo los pensamos como dimensiones separadas. El cuerpo como una realidad biológica y el sujeto como conciencia, identidad o voluntad. Sin embargo, hoy esa separación se vuelve cada vez más difícil de sostener, porque cuando el cuerpo pasa a ser objeto de intervención técnica, cuando puede ser modificado, seleccionado o incluso producido, deja de ser tan evidente qué entendemos por cuerpo humano. Y entonces aparece otra pregunta. Si seguimos entendiendo el cuerpo humano del mismo modo, ¿dónde queda la persona? Hay un punto en particular donde la lectura del libro me interpela de manera directa, quizá por tratarse de mi área de trabajo, y tiene que ver con el cruce en lo que yo interpreto como el psicoanálisis, la bioética y las ciencias sociales. Ese cruce implica situar la pregunta por el sujeto, allí donde no siempre se reconoce con claridad, en el cuerpo, en la experiencia y en los procesos de reproducción. Desde esta perspectiva, el cuerpo no es solo un dato biológico, es también historia, inscripción, lenguaje y vínculo. Y esto se vuelve especialmente evidente en el campo de la reproducción humana, porque allí el cuerpo no es únicamente soporte de un proceso biológico, sino también lugar de expectativas, de decisiones, de tensiones y de deseo. Por eso cuando las tecnologías intervienen, y es verdad que amplían posibilidades de manera indiscutible, lo que se transforma no es solo un procedimiento, sino la forma misma en que esa experiencia se inscribe en cada sujeto. En ese punto, la pregunta bioética no puede limitarse a lo que es posible hacer, ni siquiera a lo que está permitido. Tiene que incluir también la pregunta por qué lugar queda para el sujeto en todo ese proceso. Y es justamente ahí, entre técnica,
derecho y experiencia subjetiva, donde el libro se vuelve especialmente relevante. A partir de allí, el texto se interna en zonas de tensión. Por un lado, hay momentos en los que el cuerpo parece perder su estatuto como portador de subjetividad. Pensemos, por ejemplo, en algo que ya hizo referencia a mí, en las primeras etapas de la vida, donde el abordaje suele estar mediado por criterios técnicos o biomédicos. Allí aparece el riesgo de que el cuerpo sea tratado como objeto, pero al mismo tiempo se despliega el movimiento inverso. Si la persona deja de definirse por su pertenencia al cuerpo humano y comienza a sostenerse en ciertas capacidades, como pensar o decidir, la noción misma de persona se vuelve más amplia. Y con ella surgen nuevas preguntas. ¿Qué ocurre con los animales? ¿Qué ocurre con las inteligencias artificiales? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a extender esa categoría? Se configura así una tensión entre dos riesgos. Por un lado, reducir el ser humano a su dimensión biológica o disolverlo en una forma abstracta, desligada del cuerpo. Frente a todo esto, el libro, sin lugar a dudas, lo que hace es sostener la necesidad de una mirada integradora. Ahora bien, estas problemáticas se vuelven especialmente visibles cuando se sitúa en las prácticas concretas, como por ejemplo los estudios prenatales. Orientados al cuidado de la salud, abren al mismo tiempo escenarios muy complejos, en los que la información nunca es del todo neutra y puede dar lugar a decisiones difíciles, decisiones que en algunos casos implican evaluar la continuidad de una vida. Y es precisamente allí donde se vuelve evidente que no hay norma, ni algoritmo, ni procedimiento capaz de resolver completamente estas situaciones. Porque se trata, en definitiva, de decisiones que comprometen dimensiones profundamente humanas. Algo similar ocurre con las técnicas de reproducción asistida, que también trata el libro. Sin duda, han ampliado de manera significativa las posibilidades de procrear, pero al mismo tiempo han transformado el modo en que pensamos el origen de la vida. La reproducción deja de estar necesariamente ligada al encuentro corporal, al encuentro sexual, y puede ser mediada, fragmentada e incluso externalizada. Y esto introduce una pregunta que no es meramente técnica, y es si estamos ante un proceso biológico, asistido o ante una forma de producción de vida. Por otro lado, en la gestación por sustitución, estas tensiones se van condensando. Se entrecruzan cuerpos, deseos, relaciones y en algunos casos, por qué no decirlo, también lógicas de mercado. La dificultad entonces no reside en ofrecer respuestas únicas, sino en sostener justamente la complejidad de la pregunta. Algo análogo ocurre con el final de la vida. La muerte ya no aparece como un instante claramente delimitado, sino como un proceso, y en ese contexto, nociones como dignidad y autonomía adquieren una densidad particular. Si tuviera que sintetizar lo que me dejó el libro, diría que no simplifica ni busca tranquilizarnos, pero sí insiste en una idea fundamental. Cada vez que intervenimos sobre el cuerpo humano, no estamos interviniendo sobre algo, sino sobre alguien. Y no perder esto de vista hoy es una exigencia ineludible. Hay un punto más que me interesa recuperar para ir cerrando, y es que el libro sitúa el origen de la bioética en un acontecimiento histórico preciso, y se refiere al Holocausto. No simplemente como antecedente, sino como punto de ruptura, un momento en el que la ciencia, la medicina y el derecho no fallaron por ausencia, sino por participación en la producción del daño. En ese contexto, la noción de dignidad deja de ser una abstracción y adquiere un espesor histórico concreto. Ustedes recordarán la advertencia de Hannah Arendt. El problema no reside únicamente en formas extremas de maldad, sino también en la posibilidad de que el pensamiento se suspenda, de que actuemos sin interrogarnos por el sentido de nuestros propios actos.
Desde entonces, hablar de dignidad no es simplemente enunciar un principio, es reconocer aquello que se vuelve visible justamente cuando falta. Cuando un cuerpo es reducido a objeto, cuando una vida es evaluada en términos de utilidad, cuando alguien deja de ser tratado como alguien. Tal vez por eso este libro no ofrece respuestas definitivas, pero sí propone sostener preguntas allí donde sería mucho más cómodo empezar a cerrarlas. Y recordar una y otra vez que en cada decisión sobre la vida humana se juega algo más que un problema técnico o jurídico. Se juega en última instancia el modo en que reconocemos al otro. Bien, habiendo llegado hasta aquí, quiero invitarlos a una lectura comprometida de este texto, una lectura que abra espacios de construcción colectiva y nos convoque a asumir una responsabilidad, como dijeran a mí. La responsabilidad de sostener una mirada amplia, capaz de no reducir la complejidad de lo humano a un solo salar. Muchísimas gracias. Bien, a continuación va a exponer el profesor titular Ricardo David Rabinovich Berman, que es director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, querido Sebastián. Bueno, no voy a hablar del libro porque lo diseccionó magistralmente la profesora Rempel. No voy a hacer un comentario de fondo filosófico porque lo hizo de una manera extraordinaria la profesora recién. Voy a tampoco reiterar lo que escribí porque tuve el honor, porque el querido profesor Eduardo Tinant me invitó a hacer el prefacio de este libro, así que tampoco voy a reiterar lo que está en el prefacio. Voy a referirme a aspectos que hacen al the making of del libro en dos puntos fundamentales. El primero, hay que tener presente quién es Eduardo Luis Tinat, que lo tengo acá al lado mío, qué honor tan grande. Resulta que, profesor Tinat, tengo en mi escritorio, en mi casa, el único certificado que he preservado a nivel pared, porque los demás certificados se fueron todos a una carpeta que está Dios sabe dónde, pero hay uno solo que sigue estando a nivel pared en mi escritorio personal. Es un certificado del primer Congreso de Filosofía del Derecho al que asistí en mi vida hace 45 años. Hace 45 años. Y está firmado por usted. Está firmado por usted. Y lo dejé porque está firmado por usted. Por eso lo dejé, porque yo no sabía hace casi medio siglo, caramba, yo no sabía que con el correr del tiempo el destino iba a traerme la felicidad de volverme muy amigo de ese señor que me había firmado el certificado y de no solo conocerlo personalmente fuera del ámbito académico. Ahí está la profesora Andrea Gastrón en el público, en cuya casa hemos compartido muy memorables asados. No sabía que en alguna oportunidad iba a quedarme con mi señora a dormir en la casa del profesor que me había firmado ese certificado. Y no sabía que íbamos a tener, que yo iba a tener el enorme honor de trabajar juntos en la docencia en varios emprendimientos, en varias aventuras que llevamos adelante y algunas en las que él me invitó a subirme al barco de él y algunas en las que yo muy humildemente le invité para que me hiciera el honor de subir al barco mío. Pero lo cierto es que en aquella época, en los años 80, con una Argentina que estaba viviendo un momento muy, muy particular y bastante traumático,
Resulta que bioética era una palabra que prácticamente en Argentina no existía. Era una neolengua orwelliana, un neologismo que no había llegado realmente. Y la gente que hacía bioética todavía no sabía que hacía bioética. Entre la gente que hacía bioética y no sabía que hacía bioética todavía, pero empezaba a darse cuenta, estaba el profesor Eduardo Luis Tinant. El profesor Eduardo Luis Tinant viene del verdadero punto de partida de la bioética, que es la filosofía. Porque la bioética no parte de la medicina, ni parte del derecho de daños. La bioética parte de la filosofía, porque en última instancia la bioética es ética. Y la ética, ya lo decía el viejo Aristóteles, es parte de la filosofía. Ahora, una de las primeras personas que inauguró los estudios, las investigaciones, el pensamiento de la bioética jurídica en Argentina, y si me disculpas, Eduardo, de la bioética, sin jurídica, de toda la bioética en Argentina, ha sido el profesor Tinán. Y el profesor Tinán, a lo largo de todas las décadas que siguieron hasta el día de hoy, fue siendo cada vez más un símbolo de la bioética jurídica argentina, una proyección de la bioética jurídica argentina al exterior, una figura, no te sientas mal, ¿no? Por lo que estoy diciendo, me parece que te estuviera tallando una estatua y yo sé que no es lo tuyo eso, pero permitímelo, ¿no? Eh, realmente la figura de Eduardo Tirando, o sea, recién estábamos viendo, el profesor Soto me preguntaba, bueno, ¿cómo hacemos la presentación? Pues yo creo que Eduardo Tirando no necesita que nadie lo presente. O sea, yo creo que cualquier persona que medianamente se acerca a la bioética jurídica sabe quién es Eduardo Tinán. Y si no sabe quién es Eduardo Tinán, no va a venir a estos eventos, porque evidentemente se equivocó de evento, tenía un evento en otro lado y apareció acá. Pero quien está en un evento de bioética conoce el nombre de Eduardo Tinán. Y Eduardo tiene su meca en la hermosa y muy masónica ciudad de La Plata. Y ciudad muy particular, ¿no? Porque es una ciudad que es la ciudad positivista de Argentina por excelencia en su historia, en su universidad tan buena y tan prestigiosa. Y Eduardo desde La Plata lanza un posgrado en bioética jurídica que, a ver, había que tener poncho, para lanzar en La Plata un posgrado en bioética jurídica que supongo que fue el primero que hubo. Eduardo le puso toda la fuerza, toda la garra, tuvo que a veces remar contra la corriente, abrir la vela en medio de la tormenta, y lo puso y estuvo y transformó ese posgrado en una carrera de primer nivel internacional, de la cual egresó mucha gente, y que realmente ha sido un orgullo para la República Argentina. Y Eduardo no paraba, y supongo que no para, de escribir y de plantear y de contestar y de criticar. O sea, concretamente, es una máquina de pensar. Y este libro tiene la particularidad de que es una recopilación. Y es una recopilación meditada, donde Eduardo ha elegido una cantidad de trabajos de los últimos años que representan todo esto, toda esta gesta de Eduardo Tinant por meterse, porque nunca le ha tenido miedo al atolladero. O sea, yo creo que nunca jamás has tenido el más mínimo
prurito de no meterte en una discusión porque a ver qué pasaba. O sea, no me digan cuántos son, sino que vayan saliendo, ¿no? Directamente. Eduardo siempre tuvo sus ideas, siempre tuvo sus ideas. Por supuesto, como todo pensador, a veces las cambió. Las personas que nunca cambian su pensamiento normalmente son las personas que viven aisladas, que no leen, que no viajan, que no escuchan a los demás. Eduardo siempre tuvo sus ideas y siempre ejercitó eso tan difícil que parece ejercitarlo, que es el respeto, que es la piedra fundamental de la convivencia. Eduardo siempre ejercitó el respeto. A la gente que no piensa o no pensaba como él siempre la escuchó, la atendió, vio en qué aspectos podía incorporar pensamiento distinto del de él. Nunca jamás nadie se sintió ofendido o molesto por una respuesta de Eduardo. Nunca, jamás, eso no existe, no está. Y Eduardo reúne parte de su pensamiento, porque aparte es un hombre que está en la bioética jurídica, pero al mismo tiempo ha tenido una vida como jurista, una vida como funcionario, que le ha permitido conocer el mundo, estar en la calle. O sea, no es un teórico de gabinete que se pasó toda la vida en la biblioteca. No, tiene unos conocimientos espectaculares, una erudición enorme, pero camina a la calle. Y todo eso se ve, se nota en los artículos que están recopilados en este libro. De manera que a mí me parece que ese es uno de los puntos fundamentales, pero yo sinceramente creo que hay otro punto que lo destaco en el prólogo y lo voy a volver a destacar ahora. Este libro es un homenaje muy, muy profundo y muy sentido de Eduardo a la persona más importante que hubo en su vida. Es un homenaje a su compañera, a su amiga, a la persona que estuvo siempre, yo creo que empujándolo para adelante, la persona que siempre tuvo la propiedad de su corazón, Elsa. Y este libro siempre fue concebido como un homenaje a Elsa, que uno nunca sabe si esas cosas son así o no son, si está ahora escuchándonos, si hay Zoom en el cielo, que uno no sabe. Pero lo cierto es que este libro, que tiene esa dedicatoria tan sencillita de solamente una línea, a la memoria de Elsa, mi amor, no se necesitaba más que eso, no se necesitaba más que eso. Como tuve el placer de conocerla a Elsa y saber que Elsa era una persona maravillosa que acompañaba a un hombre extraordinario, y me parece que es hermoso que un gran científico, un gran filósofo, un gran jurista dedique una obra como esta al amor de su vida. Quizá porque comparto una cierta dosis de romanticismo con Eduardo, me llega muchísimo eso y realmente me parece que hay que destacarlo, porque a veces las personas que hacen derecho creen que una mujer o un hombre, más o los hombres, y esto se da, que se dedican al derecho tienen que cubrirse con una caparazón de no emotividad. Claro que es muy difícil hacer bioética y volverse impermeable a lo emotivo, porque la bioética es emotividad.
por donde se lo mire. Todas las situaciones que mencionaron las dos brillantes profesoras que hablaron son todas situaciones que involucran tristeza, dolor, alegría, etcétera. No son situaciones asépticas. O sea, todas las situaciones jurídicas involucran un grado de tristeza y dolor, un cheque, una letra de cambio. Pero vamos, el aborto, la eutanasia, la fecundación de distintas maneras y demás, todo eso involucra una dosis de compromiso emotivo enorme. Yo creo que de alguna manera eso marca una coherencia superlativa con la dedicatoria de este libro. Yo la verdad, Eduardo, te agradezco muchísimo por la gentileza gigantesca y la generosidad enorme que me has hecho de permitirme escribir el prólogo. Y te agradezco por todo lo que me has enseñado a lo largo de todos estos años, por todo lo que he aprendido de vos y de tus trabajos. Y realmente, ¿para qué se presenta un libro? Lo digo cada vez que presentamos un libro. ¿Para qué se presenta un libro? Para que la gente lo compre y lo compre y lo lea. Porque si no, no tiene ningún sentido presentar los libros. Esto que estamos haciendo acá queda grabado y después se sube y no sabemos cuánta gente va a ver esta grabación, porque las grabaciones a veces se hacen en eventos donde hay poca gente. En este momento hay 2.326 personas en la sala, pero a veces hay menos. Y luego resulta que se ponen en internet y lo ven muchísimas personas, así que no lo sabemos. Pero lo que quiero decir es que realmente les recomiendo, como lo hicieron las doctoras, les recomiendo de todo corazón la lectura del libro Bioética Jurídica, porque para el estudiante, parezco un vendedor de colectivo, pero para el estudiante, para el investigador, para la profesora, es un libro que, sí, tal cual, ¿no? Para la dama, para el caballero. Y viene con 4 lapiceras y 2 pares de medias. Sí. Ya estoy con usted, señora. Y yo me di vuelta y no había nadie. Pero lo cierto es que yo fui vendedor ambulante hace muchos años, así que me viene, de repente me viene. Pero lo cierto es que realmente invito de todo corazón a leer este libro y como bien dijo la profesora Griselda, a leer este libro con espíritu crítico, porque si alguien no leyera este libro con espíritu crítico, estaría traicionando el carácter y la forma de ser y de trabajar del profesor Eduardo Luis Tinant. Este libro no es un libro para aprenderlo de memoria. Yo creo que nunca le habrás pedido en todos tus años de fértil docencia a un estudiante que se aprenda nada de memoria, salvo las poesías que son tan lindas para aprenderlas de memoria, ¿no? Pero la ciencia no se aprende de memoria ni se repite, sino que se elabora, se critica, se contradice y demás. Háganme caso, lean este libro, les va a encantar. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, llegó el momento esperado, si bien no necesita presentación, yo tengo el honor de presentar al doctor Eduardo Luis Tirán, que es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, tesis cum laude, profesor titular de Filosofía del Derecho en grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, profesor extraordinario consulto de la misma casa, director de la Maestría en Bioética Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, presidente de la Asociación Argentina de Bioética Jurídica, presidente del Consejo de Bioética del Instituto Internacional de Derechos Humanos para América y director de su anuario de biología, perdón, de su anuario de bioética y derechos humanos desde 2017 a la fecha. Miembro del Comité de Ética del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular,
Invice La Plata y ha publicado 6 libros y alrededor de 140 artículos de doctrina, capítulos de libros, notas a fallos y ensayos. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy realmente conmovido por tanto mismo de Grisel, de Noemí, de Ricardo y de estar casi en familia. Y esto no es una forma de decirlo porque realmente estoy en familia. Están mis hijos, mis nietos. Y está a su vez, mencionabas, egresados de la maestría Daniel González Camus, eh, pionero de aquellas jornadas del año 2000-2002 en adelante. Así que, mira si nos conocemos. Estoy muy agradecido por la presentación que han hecho cada una de las brillantes docentes que nos han precedido en el uso de la palabra. Realmente han puesto el acento en una serie de temas o de problemas que también en su momento a mí me llevaron a analizar esas cuestiones. El libro, como más o menos se destacó acá, responde a dos ideas fuerza y bueno, a partir de esas dos ideas fuerzas se va llevando adelante la empresa de conciliar los capítulos o apartados, que en realidad llegan a ser 20 en total. La primera idea fuerza es justamente, la mencionó muy bien Grisel, también a mí, la del Holocausto, acontecimiento infausto a todas luces, pero acontecimiento cultural al fin y a la postre, que a mi modo de ver, y el amigo Roberto Antorno, cuando le comuniqué y le hice llegar mis ideas al respecto, me dijo que ya George Annas, un filósofo norteamericano, se había pedido al respecto. Yo ignoraba esa situación un par de años antes. Cuando en el 2003 invitado a Ricardo, entre otros, el profesor Rafeca también, y el profesor Juan Carlos Teali para cerrar el panel que hiciéramos en el posgrado de La Plata sobre el Holocausto y su influencia en el nacimiento y desarrollo de la bioética. Precisamente el Holocausto, por aquello de que el plano normativo, según nos han enseñado nuestros maestros de derecho, el plano normativo precede al plano, es precedido, mejor dicho, por el plano fáctico. El plano fáctico en este caso es el Holocausto, el plano normativo serían las primeras normas éticas internacionales, que son el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki. Y ahí tenemos las bases conceptuales, vale decir, plano fáctico, plano normativo, bases conceptuales del nacimiento de la bioética. Lo que hicieron Friedrich Jarr en 1927 y Rensselaer Van Potter en 1970-71 es de una enorme importancia, pero responde más bien a una doctrina nominal, a una nominis quaestio, como decía el maestro Mainetti, sobre la denominación del nuevo fenómeno, de la nueva disciplina. Esta pluridisciplina que es la bioética no nace de un repollo, como se dice vulgarmente, nace por unos hechos que se van construyendo. Y como decía bien el gran filósofo Karl Jaspers, el alemán Jaspers, hay una diferencia entre comienzo y origen. El comienzo es histórico, y sería en este caso la denominación que supieron acuñar y al primero hipotético. Pero el origen, la causa fuente, el origen
es otra cosa. Y la causa fuente es el holocausto. Da lugar a enseñanzas, a poner en práctica lo que los norteamericanos manejaban mejor que nadie entonces, 1947, con el Código de Nuremberg, porque ellos ya habían elaborado, y ahí me sirvió de alguno de los trabajos de Ricardo, la doctrina del caso de Schlendorf, con una resolución de la Corte de Nueva York de 1914 que puso en marcha el consentimiento informado como doctrina. Primero consentimiento o regla, después verdadero principio aún de la bioética. Y la segunda idea fuerza es precisamente de alguna forma defender lo que titulamos bioética jurídica, abandonar lo que hemos hecho de movida desde el año 2000 cuando creáramos la maestría en bioética jurídica, abandonar el vocablo bioderecho o biojurídica porque pensamos que está retaseando, eliminando de su denominación el vocablo tan importante que es ética. Como bien decía Ricardo, la bioética es ética y el punto de partida de la filosofía. Vale decir, filosofía, ética, bioética son la nutriente basal, pero esto no significa tirar por la borda el bios. El libro intenta hacerse cargo del estado actual del bios y del ethos, que son hoy en día lo que podríamos considerar las bases de la reunión del vocablo conjunto bioética, bioethic en alemán, bioethics en inglés. Fritigar, 1927, Potter, 1971. Ambos tienen la tecla con un término con mucha resonancia que ganó adeptos y que obviamente sigue avanzando y que la declaración de la UNESCO del 2005 se hizo cargo de incorporar una mayor cantidad de principios a los que había arribado primero la bioética norteamericana: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, y después la bioética personalista con principios de similar porte, pero basados en el punto de partida que es el derecho a la vida o la dignidad humana. La declaración del 2005 de la UNESCO aporta muchos más principios. Y el mérito de, entre otras cosas, de los antecedentes notables de esa declaración del 2005 se pueden encontrar aquí en la Argentina, en Buenos Aires, con la presencia tutelar del maestro de la bioética desaparecido lamentablemente, José Alberto Mainetti. Para mí queda como capitán del barco de alguna manera Juan Carlos Tealdi. Juan Carlos Tealdi, director del Diccionario Latinoamericano de Bioética, una obra monumental, colosal. Presidió en Buenos Aires 2004 la reunión que llevó a París a la UNESCO, elementos que de alguna manera permitieron consolidar una serie de principios, dando cabida a la bioética latinoamericana, vale decir, el abordaje de temas regionales y no solo de los temas universales que ya habían sido tratados por la bioética norteamericana y la personalista europea. En una palabra que a partir de esos dos elementos o postulaciones que entiendo fundamentales, se, se produce un desarrollo que he tratado de acompasar y de darle una continuidad que ha sido aquí merituada y destacada, y lo agradezco profundamente, Noemí, Ricardo y Giselle, porque realmente me han hecho revivir momentos de mi escritura. El escritor está a solas cuando escribe, pero está a solas, rodeado del mundo de las ideas, y eso es bastante, por cierto.
yo estoy realmente muy agradecido a este auditorio que no por cantidad, sino por calidad me satisface profundamente. Pero tenemos seguramente la posibilidad de llegar a más amigos por la grabación que aquí el maestro de ceremonias, Ricardo, se ha encargado después de algunos y de y venidas, se ha encargado de lograr finalmente poner en marcha. Así que Ricardo, en nombre de todos los integrantes del panel y de las autoridades de la casa, muchísimas gracias. Bueno, eh, la verdad que uno se quedaría 2 horas más escuchándote, porque es un placer escucharte y realmente es extraordinario ver cómo... eh, ¿Te acuerdas del personaje de Funes, el memorioso de Borges, ¿no? Tengo una anécdota, ¿Allí? ¿Quieres contarla? quiero contarla, sí. A ver. Un alumno colombiano de las clases de posgrado, a las que tan amablemente me invitabas, allá por la década del 10, eh, no recuerdo el nombre, pero sé que recuerdo que Seguís estando invitado. ganó. Seguís estando invitado cuando quieras. Está Muchas claro. gracias. Que me olvidaba. Estoy en condiciones. Yo ya sé de qué alumno estás hablando. Ya sé, doctor. Ahora yo iba caminando por uno de los pasillos, uno de los recreos. Uno de los alumnos de la clase me aborda y me dice, doctor, por fin he conocido a uno de mis héroes, de mis ídolos. Me dijo de una pieza, como dirían los españoles, ¿con qué se las traerá? Y me dice, por fin he podido conocer a Funes el Memorioso, por mí. Bueno, De vos. lamento no haber sido original. Estoy acostumbrado a no ser original igual, así que... pero este alumno, lo divertido es que nosotros lo llamábamos a él Funes el Memorioso. Además lo seguimos llamando Funes el Memorioso. Pero es extraordinario cuando toda una vida tan fecunda, tan fértil, con tantas cosas y demás, eh, cuaja en una síntesis tan extraordinaria, ¿no? La verdad es que espero que hagas más libros para poderlos leer, pero además para poderlos presentar. Porque me encantan estas presentaciones y me gusta que, como bien dijiste, sean presentaciones en familia. No me importa que lo vean, al contrario, ojalá que lo vean 5 millones de personas el video, pero siempre va a ser en familia. Siempre va a ser en familia. Yo me atrevo a pensar una cosa, profesor Tinán, con todo lo que te conozco y el placer de conocerte de tantos años, ¿alguna vez has hecho algo que no sea en familia? Porque no, yo creo que todo lo que has hecho, o sea, todos los logros que has hecho, todas las cosas geniales que has hecho a lo largo de tu vida, los caminos que has abierto, las primeras piedras que pusiste, fundacionales y demás, yo creo que siempre lo has hecho en familia. Porque todos los que hemos estado cerca tuyo y aprendiendo de ti, siempre nos hemos sentido en familia, yo creo. Siempre hemos sentido que estábamos en casa, alrededor tuyo, Al ¿no? respecto, quisiera me darse el pie para agradecer uno de tus pasajes conmovedores para mí, que es el recuerdo de Elsa, que es Elsa compañera, Elsa mi amor, Elsa madraza. Hace unos días, el 24, se cumplieron 5 años de su partida. Y fuimos al cementerio Parque Iraola, donde descansa. ¿Dónde podía estar Elsa? ¿Qué sector del cementerio Iraola? Sino en la zona del paraíso.
estoy totalmente de Está la acuerdo. primera parte Abedulis y después viene Paraíso, según las plantaciones que hay, ¿no? Y de alguna manera yo le confié lo que estábamos haciendo, porque ya habíamos empezado el día 9 en La Plata y ahora 29 en Buenos Aires. Sí, es verdad, fuimos muy compañeros. He dejado de viajar por varias razones. En primer lugar, porque ya no está ella. En segundo lugar, porque estoy yo también en estado diría Mainetti, de vida testamentaria. Creo que no, o sea, sinceramente Una creo cuestión que, de familia, tiempo. perdón, pero los testamentos no presentan libros, o sea que en ese sentido te voy a decir que en eso disiento, respetuosamente disiento. En cuanto a la importancia de Elsa en tu vida, creo que a todos nos consta. O sea, vamos a decir la verdad, sin Elsa no hubieras funcionado, no hubieras hecho nada y demás. O sea que la verdad es que no solo fue, creo, el amor de tu vida, fue el motor de tu vida también. Y pienso que lo sigue siendo y lo va a seguir siendo siempre. Y lo va a seguir siendo siempre. Y tu próximo libro lo va a hacer también, pero el tema es que tu próximo libro también se lo vas a tener que dedicar a ella, ¿no? O sea que va a ser una acumulación de dedicatorias. Va a estar, Bis. sí, va a ser de nuevo a Elsa, mi amor. Otra vez más a Elsa, mi amor. Segunda parte a Elsa, mi amor. Eh, Querido Eduardo, la verdad creo que nos has dado una oportunidad muy linda para, con la razón, no excusa, de presentar tu libro, hacerte también un agradecimiento, porque realmente creo que todas las personas que hemos estado cerca tuyo y que hemos aprendido de ti y las personas que han participado de tu magnífica, magnífica maestría, todos te estaremos siempre, y a Elsa también, obviamente, te estaremos siempre agradecidas y agradecidos. Así que, con un aplauso muy grande y con muchas ganas de ver el libro, te agradezco, Bruno. Gracias a la gente que